Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy preparo un ramen auténtico. Voy a preparar el típico ramen de cerdo, que aunque los fideos de ramen de por sí no tienen casi ningún valor nutricional, solo bastantes carbohidratos, voy a preparar unos muchísimo más saludables y además con un caldo casero espectacular. Así que sin más, empezamos. Vamos a necesitar un hueso de cerdo, de 2 a 3 trozos de panceta, 4 cucharadas de mirin. Mirin es un vino dulce de cocina, es japonés. Lo podéis encontrar en tiendas asiáticas. 6 cucharadas de salsa de soja. Un puerro. 6 cebollinos. Una cebolla. 2 zanahorias. Las mías son muy pequeñitas, así que uso 4. Un trozo de jengibre. 5 ajos. 4 huevos. Un huevo por cada comensal. Fideos ramen y alga nori. Tengo preparados 2 cazos con agua hirviendo. En uno de ellos voy a poner el hueso de cerdo, que lo vamos a hervir durante unos 10 minutos para que se limpie un poco, saque la sangre que pueda tener y un poco de la grasa. Y en el otro voy a cocer los huevos. Ahí los dejo caer con mucho cuidado porque a mí siempre se me rasgan cuando los pongo dentro del agua. Y voy a remover con cuidado los huevos un poco al principio, porque aparentemente al removerlos la yema se queda en el centro y sale un huevo cocido con la yema en el centro perfecta. Y la verdad es que sí que fue así. Bueno, como veis, el hueso está sacando un poco de porquería, así que todo eso nos lo ahorraremos en nuestro caldo. Y no os preocupéis porque aún va a tener mucho sabor el hueso aunque lo hayamos hervido durante un tiempo antes. Los huevos ya los tengo también cocidos, así que los voy a dejar en agua bien fría hasta el momento de utilizarlos. Voy a sacar también el hueso de cerdo y lo reservo para colocarlo en el caldo. El siguiente paso es preparar las verduras para el caldo. Vamos a cortar la parte verde del puerro, que es la que vamos a utilizar para preparar el caldo. No vamos a usar la parte blanca, así que yo me la voy a guardar para preparar un puré o una sopa en otra ocasión. Y vamos a lavarla bien porque es la parte que más sucia está del puerro. Cortamos las zanahorias, que no hace falta que sean muy pequeñas porque al final todo va a ir para el caldo. Los ajos simplemente los voy a machacar para que suelten aroma. La cebolla también la corto en trozos grandes. El jengibre lo tengo lavado y también lo dejaré en trozos grandes y con la piel. Los cebollinos los usaremos después. Cortamos la panceta por la mitad y contra más ancha la tengáis mejor, porque al final la vamos a cortar en láminas y será más fácil si los trozos son más anchos. Los míos son un poco estrechos y me costó bastante a la hora de cortarla. Tenemos una cazuela donde vamos a preparar el caldo. Ya tengo aceite caliente y vamos a sofreír en ella primero la panceta. Como estoy utilizando una cazuela que no es antiadherente, la carne se va a quedar enganchada, pero no me importa, porque cuando hierva el caldo, toda la grasa que se engancha se deshará y le dará aún más sabor al caldo. Bueno, ahora cuesta un poquito desenganchar, pero mirad ya cómo se ve la panceta. Cuando ya la tengamos bien sofrita, le vamos a agregar abundante agua. Le añadimos el hueso de cerdo y a continuación las verduras, las hojas verdes del puerro, zanahorias, cebolla, jengibre y los ajos. Añadimos también la salsa de soja
Y ahí va el mirin. Vamos a agregar 4 cucharadas de mirin. Tapamos la olla y a hervir. Y ya sabéis, cuanto más hierva, más sabor tendrá el caldo, pero como mínimo 30 minutos. Si veis que tenéis demasiada grasa por la superficie, con una cuchara se la podéis ir sacando. Ahora sí, vamos con los cebollinos. Vamos a cortarlos en rodajitas finitas. Y nos vamos a dejar la parte de las hojas, la más verde, porque las añadiremos al final cuando el plato ya esté listo. La parte blanca que hemos cortado la vamos a sofreír y la vamos a reservar hasta que la necesitemos. Aquí la parte verde la cortamos también finita y la guardamos para el final. Mientras tanto, el caldo ya está listo y he sacado el cerdo para cortarlo en láminas. Con mucho cuidado lo cortáis y aquí es lo que os decía de tener la carne un poco más ancha para que sea más fácil cortarla. Aunque bueno, al final uno se apaña con lo que tiene, ¿no? Bueno, pues con mucho cuidado la cortáis y ya veis que está muy tierna. Y como último preparativo, aquí tengo la alga nori, que la voy a cortar en rectángulos pequeños y que también agregaré en el ramen. Si os está gustando la receta, ya sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Y aquí ya tengo el caldo, le he sacado todas las verduras y ahora ya lo voy a servir. Tengo el agua lista también para hervir el ramen y dentro de la olla que va lo vamos a ir soltando poco a poco y ya sabéis que en muy pocos minutos está cocido. Cuando esté listo, vamos a agregar el ramen al caldo. Y lo vamos a intentar colocar haciendo una cama de ramen. Por cierto, esta no es mi mano, es una mano acostumbrada a comer ramen y a utilizar los palillos chinos con mucha facilidad. Ahora sí, volvemos a mi mano y le voy a agregar unos trozos de panceta. La presentación en los restaurantes, la verdad, es muy bonita. Una en casa ya hace lo que puede. Vamos a añadirle un huevo cocido. Lo cortamos y veis cómo la yema se ha quedado bien en el centro. No sé si por casualidad o por haber removido los huevos al principio, el caso es que ha funcionado. Agregamos un poco del cebollino que hemos sofrito.
y unos trocitos de alga nori. Como toque final añadimos el cebollino fresco por encima. Y ya listo para probar. Yo también me apaño un poco con los palillos chinos. No para hacer filigranas, pero sí para comer decentemente. Y bueno, os digo que está muy rico, mucho mejor que los comprados, obviamente. Y otro día más os dejo con una deliciosa receta que si tenéis tiempo y queréis probar merece la pena. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.